esta ocasión voy a explicar los conceptos comprendidos después de realizar las lecturas para esta última entrega de la materia gestión tecnológica. En el primer capítulo de este libro titulado sobre innovación. Primero que nada, nos empiezan a hablar sobre la innovación y es ahí donde, por ejemplo, nos surge la interrogante: ¿qué es innovación? Después de haber leído todos estos conceptos a través de la historia, me pareció lo más apropiado era el que llegó el autor Manuel de Oslo en 2005, cuando planteaba que la innovación es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto, es decir, un bien o un servicio. Estas, estas innovaciones se dividen en cuatro tipos de innovación, entendiendo pues ya el concepto de innovación que tiene que ver también con la creatividad. Se dividen en innovación de producto, innovación de proceso, innovación de mercadotecnia e innovación de organización. La innovación de producto es cuando introducimos un bien o un servicio nuevo significativamente mejorado al mercado. Cuando hablamos de innovación de procesos, estamos hablando de un proceso significativamente mejorado y para ello hay que hacer ciertos cambios pues en las técnicas como estamos haciendo o elaborando estos procesos. La innovación de mercadotecnia es cuando comercializamos de cierta manera diferente nuestro producto de manera innovadora, y para esto hay que hacer unos cambios, por ejemplo en el diseño del producto, la forma del packaging, la forma como la vamos a distribuir, las promociones que vamos a realizar. Y el cuarto tipo de innovación de organización es pues un método organizativo ya aplicado pues para las prácticas del producto o el servicio. Estas, estas innovaciones tienen una clasificación que puede ser tradicional o no tradicional. Cada una de estas clasificaciones tiene sus ramas dentro de cada una. Más o menos son como 5 o 6 por cada rama, la tradicional y la no tradicional. Pero pues por temas de tiempo no voy a explicar todas y cada una de ellas, sino que elegí una de cada una pues para hacer el ejemplo. Si hablamos de em, em, las clasificación de innovación tradicional, acá hay un error en el mapita, me quedaron al revés. La tradicional es la naturaleza y la no tradicional es el valor. Entonces, pues, si hablamos de la tradicional, que es, digamos, por ejemplo, por su naturaleza, vemos que se divide en cuatro fuentes básicas, de acuerdo a los autores, que sería la oferta, la demanda, las necesidades futuras y lo impredecible. Así explicando muy por encima cada una, cuando hablamos, digamos, de innovaciones originadas en la oferta, estamos hablando de productos que ya están posicionados en el mercado y los cuales, por medio de la innovación, buscamos agregar valor, dar algo que nos diferencie de la competencia. Cuando hablamos de originadas por la demanda, es innovar en un producto o servicio que satisfaga esa necesidad que está nueva en el mercado. Cuando hablamos de necesidades futuras, estamos hablando de innovaciones que se basan en supuestos que el cliente va a necesitar en el futuro y ni siquiera imagina que pueden llegar a existir aún. Y la última es la innovación original e imprevisible, que es más que nada un ataque de genialidad más que un trabajo sistemático y elaborado. Como decía Peter Drucker, hay innovaciones que son basadas por las musas. Y por último, hablando de las clasificaciones de innovación no tradicional, encontramos las innovaciones de valor, y estas son básicamente
cuando se trata de dar un salto que agregue valor en doble sentido, es decir, que agregue valor para la empresa y para el cliente. Para la empresa reducir costos y para el cliente o comprador pues generar otro tipo de valor. En este segundo capítulo nos hablan sobre el concepto de la gestión tecnológica, la cual pues básicamente es el proceso de administración, adquisición, implementación, la difusión de esta entre diferentes sectores de la industria o de la empresa. Acá, digamos, por ejemplo, nos hacen una diferencia entre administración y gestión, ya que no son la misma cosa. Administrar involucra solamente supervisar actividades o tareas asignadas, mientras que si hablamos de gestionar, estamos hablando de un proceso que involucra diferentes grados de creatividad, liderazgo, riesgo, preocupación por el desempeño futuro. Eh, entonces es acá donde en las empresas deben identificar si están administrando o si están gestionando estas tecnologías o su misma información, que no es la misma cosa. Para que sea gestión debe contar con una innovación constante. Esta gestión tecnológica por medio de innovación constante puede traer consigo diferentes estrategias competitivas, eh, porque podemos deducir que la gestión tecnológica la podemos utilizar como una herramienta potente para potenciar nuestra estrategia genérica elegida por la empresa y así pues generar más estrategias competitivas frente a diferentes sectores de la industria, ¿no? Eh, También en este capítulo hacen alusión a la gestión tecnológica y su relación con la globalización. Y pues nos dan a entender que esta gestión tecnológica nace, o más bien al revés, la globalización nació como un fenómeno financiero que tuvo como impulsor el desarrollo tecnológico. Y para que este desarrollo tecnológico se llevara de manera eficaz, necesitaba una buena gestión de esta tecnología. Sin embargo, pues esta gestión pues no se lleva a cabo por sí sola, como pudimos ver en los ejemplos del encuentro virtual. Es necesario el recurso humano y sus diferentes niveles de conocimiento y cómo se usa para mantenerlo y preservarlo por el tiempo mediante objetivos de gestión tecnológica. Em, por ejemplo, eh, la globalización, la manera como manejamos nuestra información interna, la manera en que la utilizamos contra nuestros competidores, todo esto se logra mediante la interacción del conocimiento y la correcta gestión de la tecnología e innovación. Luego en este mismo capítulo nos plantean que existe pues lo que ellos denominan un, un ciclo tecnológico, y este ciclo tecnológico pues claramente eh, es como cualquier otro proceso dentro de la empresa, donde pues debemos identificar ciertos pasos como vendrían siendo percepción, adquisición, adaptación, avance y abandono de la tecnología que vayamos a utilizar. Eh, Todo este proceso pues tiene sus subpuntos internos, cada uno pues con el fin de cumplir cierta actividad determinada, y este proceso de ciclo tecnológico está sustentado en la investigación y desarrollo interna de la empresa. En este siguiente capítulo, titulado Fundamentos de Gestión de la Innovación, primero nos hablan sobre pues lo que es y, y sus principios o parámetros, pero pues para entender estos principios o parámetros
es importante entender el escalafón de la innovación. Como vemos ahí abajo, es una especie de pirámide de Maslow, donde es necesario, al igual que en la pirámide de Maslow, satisfacer ciertos niveles, los niveles primarios, para poder subir en el escalafón de la pirámide, en este caso en el escalafón de la innovación. Primero habría que tener una innovación operativa para poder pasar a una innovación en productos o servicios, posteriormente una innovación estratégica y por último poder llegar a la punta de la pirámide, que es la innovación en gestión, la cual pues obviamente cubre todos los escalafones anteriores para poder llegar a este punto. Luego, si podemos tener en cuenta lo que nos comentan los autores en este capítulo sobre los principios de los fundamentos de la gestión de innovación, los cuales pues según ellos son el compromiso con un problema importante de gestión, la búsqueda de nuevos principios para innovar constantemente, la destrucción de las ortodoxias de gestión, son los que vimos anteriormente, y la explotación del poder de las analogías. Estos principios, para que puedan ser llevados a cabo de manera eficiente y eficaz, deben estar fundamentados, por así decirlo, en lo que pues yo denomino como elementos claves para la sostenibilidad de esta innovación. Ellos nos hablan sobre 6 elementos claves para generar una gestión de innovación sostenible, los cuales son pues contar con recursos y capacidades empresariales, es decir, que tanto la empresa como el personal que está dentro sea consciente y esté preparado para llevar a cabo este proceso de manera efectiva, hacer uso de información científica y tecnológica de vanguardia, al fin y al cabo esa es la finalidad de la innovación, producir productos o servicios diferenciadores nuevos en el mercado, características nuevas, tener acceso a fuentes de conocimientos actualizados, tener conocimiento del sector, industria en la que se desarrolla la empresa, basados por ejemplo en la cadena de valor, y sobre esta generar una gestión de innovación adecuada y producir el bien o servicio final con el cual esperamos generar la ventaja competitiva y comparativa. Tener una comprensión clara y compleja del proceso de innovación, del cual hemos explicado anteriormente y en los capítulos anteriores de estas lecturas, y reconocer la posibilidad y potenciales del mercado, es decir, hasta dónde es flexible este mercado, hasta dónde puedo llegar yo, hasta qué punto es bueno innovar y hasta dónde pues ya sería como innecesario o redundante. Llegados a este punto, nos hacen cuestionarnos cuáles son, cuál es la relación entre gestión tecnológica y gestión de innovación. Básicamente, pues como veníamos viendo, la gestión de innovación es el conjunto, pues podríamos denominarla, por ejemplo, como un conjunto de estrategias, actividades organizacionales, procesos que se orienten al desarrollo de nuevos productos o servicios y la mejora de los que ya están en el mercado. Como vimos anteriormente, la innovación no siempre tiene que ser nuevos productos, sino puede ser mejorar procesos, servicios, maneras de promocionar. Y la gestión tecnológica, pues como vimos también anteriormente, se orienta a administrar conocimientos de la empresa. Entonces pues podríamos decir que la relación entre estas dos se puede medir por la capacidad que tiene la empresa para hacer productivo o efectivo este conocimiento, es decir, el conocimiento brindado por la gestión tecnológica, hasta qué punto esta gestión de innovación puede convertirlo en información útil para la empresa. Estas gestión de innovación y gestión tecnológica en conjunto, pues son la herramienta que utiliza la empresa
para generar una innovación sostenible. Y esta innovación, según el capítulo, tiene que cumplir pues con ciertas reglas que son tener una fuente de orientación hacia el mercado, es decir, entender las necesidades y los deseos de los clientes, también pensar más allá de los productos y servicios, por ejemplo, comenzar a comprender que nuestros clientes y clientes potenciales no solamente buscan hoy en día características nuevas, sino que buscamos y ellos también, digamos, vivir una experiencia en general, conceptos de mejor servicio, sensibilidad. También otra regla es aprender y olvidar viejos modelos del negocio. Es decir, para innovar tenemos que estar dispuestos a olvidar la manera como hacemos las cosas si es que se debe hacer de otra manera. Alcance global, debido a que pues el internet hoy en día ha globalizado todo, entonces esta innovación tiene que contemplar esta variable, tiene que ser orientado en el aprendizaje, es decir, una organización que aplique gestión de innovación debe ser una empresa que aprende constantemente para adelantarse a las necesidades del mercado y debe vivir en un ambiente colaborativo, es decir, que todas las áreas de la empresa conozcan y estén dispuestas a colaborar en este proceso de gestión de innovación. Bueno, continuando con la presentación de los capítulos en el siguiente, estipulado por los lineamientos de la guía, titulado Herramientas, técnicas y métodos en gestión, nos hablan de, de este tipo de herramientas o métodos que podemos utilizar para apoyar pues todo este proceso del que hemos venido hablando. Nos empiezan hablando sobre la prospectiva y la vigilancia tecnológica. Esta prospectiva, cabe aclarar que, pues, según lo entendido por las lecturas, es un conjunto de varias acciones, como la predicción, el pronóstico, proyección, evaluación tecnológica, conceptos que ya hemos visto a lo largo de esta materia. Entonces, pues en conclusión podríamos decir que la prospectiva es el análisis de futuros factibles y deseables. Esta perspectiva tiene unos objetivos claramente identificados, o un objetivo en sí, el cual es identificar oportunidades y áreas con problemas estratégicos para poder utilizar diferentes herramientas de acción y pasar a actuar en relación a esta problemática. Eh, esta, esta perspectiva tiene ciertos niveles, en concreto tres niveles, sobre los cuales se fundamenta su análisis, y dependiendo del nivel en el que se encuentre, pues vamos a tomar diferentes medidas de acción. El primero es el nivel estratégico, el cual está pues orientado hacia las directivos, hacia la alta gerencia, y tiene planes de acción a largo plazo. El nivel 2, denominado por los autores pragmático, está orientado hacia niveles intermedios y se orienta sus acciones al mediano plazo. Y por último está el nivel operático o operativo, como le queramos llamar, y está orientado hacia lo pequeño, hacia las actividades diarias, hacia lo local, lo micro, y sus soluciones o problemáticas pues están apuntadas hacia el corto plazo. Una de las herramientas claves que nos hablan en este capítulo para esta gestión es el road mapping, o su traducción un mapa de ruta, o rutear unos procesos que vamos a seguir. Esto nos sirve
para, para generar planes prospectivos, o sea, es decir, a futuro, como lo vimos en la definición, para la toma de decisiones y la gestión de la innovación por los métodos, dependiendo de a qué nivel de en qué nivel se encuentra la problemática a la cual estamos pues tratando de solucionar. Esta perspectiva, si nos devolvemos a la primera figurita, está, está apoyada por otra herramienta que es la vigilancia tecnológica, la cual pues básicamente es estudiar o analizar el entorno de la empresa frente a los competidores o las condiciones del mercado, ya sea pues con herramientas de vigilancia tecnológica que hemos visto en otras oportunidades como por ejemplo el benchmarking o benchmarking tecnológico. Eh, estos procesos se deben, según los autores, siempre ver fundamentados o apoyados por la investigación y desarrollo, la cual, pues como hemos visto a lo largo de esta materia, es fundamental para cualquier tipo de gestión de innovación, y más aún la gestión tecnológica, ya que pues con la investigación y desarrollo buscamos pues apoyar el negocio y sus actividades actuales, ayudar en los procesos de lanzamiento de nuevos productos o servicios, y con esto fortalecer pues las fortalezas que ya tenemos o disminuir nuestras debilidades frente a los competidores del mercado en el cual nos movemos. Este último capítulo, denominado creatividad en las organizaciones, nos habla de todo este proceso creativo, sus mitos, sus técnicas, su concepto, qué características tiene, y pues voy a pasar a explicarlas todas de una manera sencilla y rápida, ya que estoy corto de tiempo para la presentación. Entonces, pues básicamente nos hablan de su concepto, o sea, lo que es, y pues como lo expliqué anteriormente, va de la mano con la innovación y es un proceso pues que busca generar eh, habilidades para pensar sobre la forma de pensar, o sea, crear y desarrollar nuevas plataformas de entendimiento. Esta, esta creatividad tiene una evolución dentro de las organizaciones, las cuales son las organizaciones imitadoras. Ese es el primer nivel, que son organizaciones pues, que se limitan simplemente a copiar a los demás. Organizaciones reactivas, las cuales actúan en respuesta a estímulos positivos o negativos del mercado y reaccionan ya cuando estas actividades ya han causado efectos en la empresa. Las organizaciones enfocadas a la mejora continua, y estas organizaciones ya tienen una cultura de búsqueda permanente de mejoras en los productos, servicios y procesos. Existe un clima de cordialidad y motivación adecuada para generar iniciativas de mejoramiento continuo. Sin embargo, las organizaciones creativas, de su siguiente nivel, son aún más completas ya que establecen sistemas para promover y fomentar la creatividad, utilizando técnicas, métodos y modelos de expertos. Despliegan estrategias para poner en práctica toda la creatividad y en todos los miembros de la empresa, no solamente en la parte de alta gerencia y directivos. Y por último, las organizaciones innovadoras son las que generan iniciativas de forma natural en todos sus ámbitos, y en estas organizaciones se reconstruyen y renuevan de forma permanente, convirtiendo la creatividad en algo diario pues para la organización. Esta, esta creatividad tiene unas, unas características, es decir, las organizaciones creativas e innovadoras cuentan con ciertas características, las cuales que tienen responsabilidad social, se plantean un mejoramiento continuo, siempre están en la búsqueda de la excelencia,
se concentran en la atención al cliente, desarrollan el talento humano dentro de la organización, eh, implementan procesos creativos en todos los procesos de gestión dentro de la empresa y utilizan la creatividad en sus actividades cotidianas como lo habían expuesto en los tipos de organizaciones. Este, estas organizaciones, eh, las que cumplen con estas características, tienen un proceso preestablecido de acuerdo a la lectura para llevar a cabo toda esta labor de creatividad e innovación, la cual pues empieza por el planteamiento del problema, luego se hace una recopilación de datos e información, se genera una incubación del problema, luego llega la parte de iluminación, la de validación y por último la de solución del problema. Esta parte es bastante interesante ya que a varios les ha pasado de que existen unos mitos sobre la gente creativa donde los encasillan, por ejemplo diciendo que si como eres muy inteligente debes ser muy creativo, y es muy diferente la creatividad, que es pensamiento lateral, a la inteligencia, que es básicamente pues memorizar y recordar datos o valores y fechas. Por ejemplo también el joven es más creativo que el adulto. Eso tampoco es del todo cierto. La creatividad es un acto solidario. Bueno, y muchos otros mitos que no voy a pasar a analizar en este momento por temas de tiempo. En este capítulo lo más interesante son las técnicas que nos dan, pero estas técnicas van de la mano con los componentes. Si miramos la parte inferior derecha del mapa de la creatividad, las cuales son pues las habilidades de pensamiento, la motivación y la experiencia. Juntando esos tres componentes se llega a la etapa de creatividad. Y estas técnicas que nos dan, no puedo pasar a explicarlas todas por temas de tiempo, son diferentes modelos que se han desarrollado a través del tiempo por diferentes pensadores y amantes de este tema para colaborar y hacer este proceso mucho más sencillo, las cuales son por ejemplo la lluvia de ideas, los sombreros para pensar, las soluciones creativas, usar analogías, el design thinking, el listado de atributos y muchos otros. Entonces pues así a manera de conclusión podríamos decir que si juntamos todos estos conceptos, lo que nos quieren decir es que todo es un sistema en conjunto. Si se utilizan todas estas herramientas, lo que se logra es que la empresa sea relevante en el tiempo, sea sostenible y no sea olvidada, como ha pasado con muchas otras a lo largo de la historia, por los consumidores.